Muy buenos días a todos. Hoy quería hablaros acerca de Dios. Y me voy a centrar en el libro de la sabiduría, libro de la sabiduría de Salomón sería el título completo de este libro, que es el último del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría de Salomón no aparece en las Biblias protestantes porque fue escrito en griego, en Alejandría, y Lutero rechazó todos los libros escritos en griego, porque así lo habían hecho los judíos al huir de Palestina después de la guerra judía. Para los católicos y los ortodoxos siempre ha sido un libro de la Biblia, y estos libros sapienciales del final del Antiguo Testamento conectan perfectamente la época posterior al exilio con el Nuevo Testamento. Cuando San Juan comienza diciendo el Logos, no lo explica, porque la gente culta de la diáspora que hablaba griego, y no olvidemos que San Juan, cuando escribe ese evangelio, estaba en tierra de griegos, de hecho escribe en griego. San Juan no va a explicar qué es el Logos, porque ya sabían que era el Logos. Entonces, para entender lo que había en la mentalidad de las comunidades judías de la diáspora fuera de Israel, hay que leer pues a Filón de Alejandría, hay que leer libros de esa época, pero también estos libros que además eran considerados sagrados. Todo lo que vamos a reflexionar hoy, de acuerdo al libro de la sabiduría, es importante para entender el paso del final del Antiguo Testamento al Nuevo. Los evangélicos que me estéis escuchando, para vosotros este no es un libro sagrado, no es parte de la Biblia, pero la charla os va a ser útil por una razón, porque conoceréis lo que se escribía acerca de Dios en las comunidades judías justo antes de la venida de Cristo. Sobre todo para entender a San Juan, el Logos del prólogo, y además cuando leáis el libro de la sabiduría vais a ver cómo esas ideas después van a repetirse en el Nuevo Testamento, en San Pablo. Muchos de los términos que usamos, San Pablo los usa sin grandes explicaciones. Hubiera sido dificilísimo para un judío de la época, bueno, dificilísimo no, imposible, para un judío de la época de David o de Jeremías entender las cosas que ahora voy a exponer, porque había habido una evolución. Por lo tanto, incluso para los evangélicos, conocer la literatura del siglo I antes de Cristo y en general los libros sapienciales desde el exilio hasta Jesús es útil. Para nosotros los católicos y para las iglesias apostólicas del Oriente, no solo los ortodoxos, es un libro sagrado, siempre ha estado admitido como tal por los concilios. Bueno, Sabiduría, capítulo 7, versículo 25. Y una cosa más. En las primeras Biblias protestantes, sobre todo las de los anglicanos también, sobre todo en ellas, pero las protestantes siempre consideraron estos libros, como el libro de la sabiduría, muy útiles, muy provechosos.
Tan es así que muchas Biblias introducían este libro al final como un apéndice. Es cierto que siguieron la postura de aquellos judíos del siglo I de quitarlo del canon, pero reconocían que siempre habían estado en la tradición y que eran utilísimos y que tenían una doctrina santa. No van a poner ningún pero a la doctrina de los libros sapienciales del final de después del exilio. El único problema era la lengua para ellos, el griego. Consideraban que era algo menos hebreo, pero ya he dicho en otras charlas que las comunidades de la diáspora en general, algún grupito muy pequeño sí, dentro de cada comunidad, pero en general ya no hablaban hebreo. Se mantuvo el hebreo en grupitos de muy pocas personas para poder entender lo que leían, pero ya era como el latín nosotros. Cuando los sacerdotes no hablamos latín, lo mantenemos para poder leer la Vulgata, el breviario, pero pues lo mismo pasaba con el hebreo con algunas personas. Bueno, hecha esta larga explicación, nos sumergimos en estos versículos y os diría que hagáis un esfuerzo de poneros en el ambiente, porque es importante. Unos judíos que todavía no han escuchado a Jesús. Este libro pudo ser puesto en el 50 a.C., es del siglo I a.C., pero probablemente del 50 más o menos, la mitad. Y aquellos hombres judíos van a orar, a meditar, a dialogar entre sí, a leer las Escrituras y reinterpretarán las enseñanzas de Salomón que tenían ellos probablemente en unos textos, porque dirán que este libro es de Salomón, aunque está totalmente rehecho, redactado de nuevo, transformado. Algo había como inicio, como semilla, pero lo que al final ellos escribieron y meditaron, incluso en sus sinagogas, en sus charlas, en sus escuelas rabínicas. Este versículo, Sabiduría 7:25. Porque ella, la sabiduría, Sofía, que ya se había dicho que era Dios, un modo de llamar a Dios era Sofía, porque ella es el aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Todopoderoso. Nada manchado entra dentro de ella. He dicho entra dentro porque en el texto está el verbo y la preposición. En castellano correcto diríamos nada entra en ella manchado. Pero en el texto se insiste en esa no penetración de lo manchado dentro de la sabiduría que es Dios. Fijaos que siempre se había hablado en Proverbios y otros lugares de la sabiduría como don que da Dios al hombre recto. Ahora dicen, Dios es Sofía, Dios es sabiduría. Se había insistido tanto desde los tiempos de Abraham en que Dios era el Todopoderoso. Y se insistía, hay que obedecerle porque es el Todopoderoso y es bueno. Obedecerle porque tiene todo el poder, pero además es bueno, es totalmente bueno, pero no una bondad normal, sino es santo, es la cosa más santa que pueda existir. Pero se insistía en el poder de Dios. Y de pronto, retiro la palabra de pronto, tras una reflexión tan grande, pasando por los profetas, vendrán los sabios, ya no los profetas, ya no Amós, ya no
Habacuc, Jeremías, sino hombres sabios, de los que no conocemos sus nombres, salvo uno, el autor del Eclesiástico, Ben Sirá. De ese sí que nos quedó el nombre en el libro que compuso. Pero del resto sabemos que hubo hombres sabios, hombres que si nosotros los cristianos intentamos amar a Dios y servirle, también ellos. El cristianismo es un cambio radical, pero aquellos judíos llamados por Dios, había habido un llamamiento personal, hacían oración como hijos a un padre. Aquellos hombres también tenían una relación con Dios, con el único Dios. También Dios les inspiraba. Y después de los profetas vinieron los sabios. Los sabios que no necesariamente eran pastores, que no eran profetas, algunos a lo mejor sí, pero sobre todo fueron conocidos como los sabios. Y estos sabios dijeron, sí, Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, el Creador, el que tiene una mano que provocó las plagas de Egipto, el que derrotó a los filisteos, sí, pero Él es Sofía, es la sabiduría. Ellos sabían que Dios no tenía cuerpo, por eso no tuvieron ningún problema y esto se planteó seguro, en llamarle con un nombre femenino. Sofía era femenino. Y ellos tan machistas, seguro que algunos dijeron, pero ¿podemos llamarle a Dios como ella? Y los sabios dijeron, sí, no te preocupes, Dios no tiene cuerpo. En realidad no es ni varón ni mujer, es espíritu. Con lo cual, Él es Sofía. Dice Sabiduría 7:25, porque ella, la Sofía, es el aliento. La palabra griega que usa aquí es neuma, el aliento del poder de Dios. El aliento del poder de Dios. El aliento sale de lo más profundo, sale del interior. ¿Y qué sale del interior del poder de Dios? El neuma, el aliento. Pero aquí se dice una cosa curiosa, porque ella es el aliento. Luego, este texto fue inspirado por Dios, porque ellos, cuando lo leyeron, decían, pero claro, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y aquí estamos hablando del poder de Dios y de un aliento que sale. De nuevo, como en el salmo famoso que habla de Jesús, siéntate a mi derecha, dijo el Señor a mi Señor, fue inspirado. Y tenían tan claro los que lo escuchaban que esto era un texto inspirado por Dios, que no lo cambiaron. No acababan de entender del todo, pero sabían que era un texto inspirado, un texto sagrado. Nosotros, desde el cristianismo está claro, creemos en 3 personas divinas. Pero fijaos, el versículo completo, el 25, porque ella es el aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Altísimo. Es cierto que aquellos hombres probablemente lo que les decían, no, existe un solo Dios, y hablamos de la sabiduría de Dios. Seguimos siendo monoteístas.
Pero claro, desde el cristianismo les diríamos, oye, que estáis hablando de el neuma, el aliento, que estáis hablando de una emanación pura de la gloria del Altísimo. Fijaos que dice de la sabiduría que es neuma, aliento, espíritu. Spiritus en latín es lo mismo que neuma, aliento. Espíritu, lo hemos dicho al final en las lenguas castellanas, incluso en inglés, spirit. Luego la Sofía, luego la segunda persona de la Santísima Trinidad es también espíritu. Es cierto que a una persona, la tercera, le llamaremos Espíritu Santo, pero la segunda persona también es espíritu del poder de Dios. Insisto, los judíos creían estar hablando de un solo Dios en el que había la sabiduría. Y que esa sabiduría era emanación de la gloria del Altísimo. Pero claro, los que hemos leído el Nuevo Testamento decimos, estamos aquí a un paso de la Santísima Trinidad. Nunca se ha hablado de Dios en estos términos, nunca. Tan claro era esto que San Juan empezará diciendo, y el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios. Ya no usa la palabra Sofía, sabiduría, para que no piensen aquellos primeros bautizados, está hablando de que en el único Dios hay sabiduría. No. Y el Logos, palabra, la sabiduría está dentro de mí. Pobre humano, yo tengo algo de sabiduría, está dentro. La palabra sale y lo deja claro. Y la palabra estaba junto a Dios. Ya no estamos hablando de una sabiduría que está dentro de Dios, como una característica de Dios, sino de algo que está junto a Dios. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Allí ya da el paso. El Espíritu Santo le inspira para ver qué palabras tenía que usar. Si hemos dicho antes que la sabiduría es espíritu, luego la segunda persona de la Santísima Trinidad es tan espíritu como la tercera, y ojo, la primera es tan espíritu como el Espíritu Santo. Al final tenemos que usar palabras para entendernos, y hemos dicho de la tercera persona que es el Espíritu Santo, pero la primera persona es un espíritu y es santo. Y es santo. La segunda, fijaos, espíritu del poder de Dios. De nuevo se insiste en el poder. No es una sabiduría como el de un filósofo muy sabio, pero sin poder, que vive medio desnudo, como Diógenes, y que vive ayunando, y que sí es muy santo y muy bueno y muy sabio, pero no tiene poder. No. En este caso, sabiduría y poder están unidos. Y dirá de la sabiduría que es una emanación pura de la gloria del Altísimo. No va a decir creación. La segunda persona no es algo que Dios dice libremente lo creo. No, es algo que emana. ¿Emana de qué? De la gloria del Altísimo. De la gloria del Altísimo. Y es una emanación pura, es decir, perfecta. No hay mezcla, no hay ninguna cosa que no tenga que estar en ella. Qué distinta manera de hablar de la creación. Y vio Dios que era bueno, y crea esto, crea lo otro, ahora crea los animales, los vegetales, los astros, de una pura emanación de la gloria del Altísimo. Fijaos además que en este versículo hay tres elementos que a la hora de hablar de la Santísima Trinidad son muy útiles.
el Todopoderoso, la gloria y la emanación. Aunque hemos dicho que la segunda persona es emanación de la gloria del Todopoderoso, también podemos, lo que hemos dicho antes, también la primera persona es Espíritu y es Santo. También podemos cambiar el orden y decir, pues mira, si tenemos Todopoderoso, emanación y gloria, el Todopoderoso es el Padre, no significa que los otros no sean todopoderosos. La emanación es el Hijo y la gloria es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gloria del Padre y el Hijo, la corona de gloria. Esta interpretación, esta adjudicación es correcta de estos tres elementos: Todopoderoso, emanación, gloria. Ahora bien, en este versículo lo que se nos dice es que la emanación procede de la gloria del Altísimo, es decir, del Padre. El Hijo no procede del Padre. Luego aquí la gloria del Altísimo es el Padre. Aunque es verdad, el Espíritu Santo será la gloria del Padre, será corona del Padre. El Espíritu Santo es gloria del Hijo, es corona del Hijo. La gloria del Todopoderoso. Y sobre esa gloria, otra gloria. Decimos del Hijo que es pura emanación. ¿Acaso el Espíritu Santo no es una pura emanación también de las dos personas? Sí, también. Podemos adjudicar unos términos a uno, otros términos a otro, como hemos hecho en Espíritu Santo, siendo el Padre Espíritu y Santo, repito. Pero sí, también el Espíritu Santo es una emanación. Luego aquí, el Antiguo Testamento, al hablarnos de la sabiduría que hay en Dios, se está refiriendo de la sabiduría que es la segunda persona, es decir, la Trinidad. Pero refiriéndose a la segunda persona de la Santísima Trinidad, también nos podemos referir a la tercera. Lo que vale para la segunda en este versículo vale para la tercera. El Espíritu Santo es una pura emanación de la gloria del Todopoderoso, que es el Padre, pero también el Hijo es todopoderoso y también Él es gloria de sí mismo. Pues de esa gloria del Padre y el Hijo emana otra emanación, la tercera persona. Fijaos la diferencia entre crear, a veces usando las manos, en el Génesis, esta imagen tan manual, tan física, tan visual, se usa, modeló del barro al primer hombre. Es más visual imposible. Y le tomó y sopló su aliento en las narices del primer hombre, le infundió vida. La emanación es distinto, es como una llama de la que emana la luz, como una fuente de la que mana agua, como, es otro ejemplo, una cera puesta en el calor que emana un humo, mana de él, emana de él. Es algo distinto que la creación, porque la cera puesta al fuego sale de toda la cera, el humo. Lo mismo pasa con el Padre. No es las personas algo que libremente dice, lo voy a crear, emanan de él. La cera no decide que emane de mí el humo, la fuente no decide que emane de mí el agua, ni la luz, que emane de mí, de la llama, que emane de mí la luz. No, emana, no lo puede decidir.
Y este versículo acaba, nada manchado entra, tiene acceso a ella. Antes he dicho entra, pero la traducción que tengo aquí en inglés, de la New Revised Standard Version, que es muy literal, es nada puede entrar en ella. Antes se nos ha hablado de la pureza, pura emanación. Bueno, vamos a seguir con Sabiduría 7:26, que es el siguiente versículo. Fijaos a un sabio, o a 3, 4 sabios, porque lo que había en Alejandría y algún otro lugar era grupos de sabios que meditaban, que leían, que conversaban. Son obras más corales, más grupales, de una comunidad. No es tanto como el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Daniel. Es iluminado y escribe. Aquí no. La sabiduría es una obra de la comunidad también. También individual, pero cuando las individualidades reflexionan sobre los textos sagrados con la inteligencia que Dios les ha dado, que no hay que despreciar, bajo la acción del Espíritu Santo, se logra esto, los textos sapienciales. Por eso hay profecías en la Biblia, pero también textos sapienciales, incluso antes de la época posexílica, de estos libros en griego. Estos textos lo que nos muestran a los cristianos es, frente al yo veo, yo creo, escuchadme, aprended de mí, la importancia de meditar en grupo, de meditar comunitariamente. Somos una comunidad. Dios puede iluminar a una persona, pero mucho más poderosa es la acción del Espíritu cuando hay un grupo que se reúne en oración, a leer la Biblia y a comentarlo. Esto es lo que hicieron estos sabios. Y San Pablo tomará muchos de estos elementos, como vamos a ir viendo, para sus cartas. La importancia de la reflexión comunitaria. Hasta el mismo maestro, hasta el mismo sabio se ve enriquecido de ello. Por eso estos textos fueron aceptados y no dijeron herejía, porque eran fruto de esa reflexión coral. Y no era solamente una ciudad, esto es alejandrino. Hubo más de estos grupos que en esa época iban más allá de lo siempre repetido en las comunidades judías. Sabiduría 7:26, siguiente versículo al que hemos leído. Porque ella, la sabiduría, es un brillo de la eterna luz, un espejo sin mancha del Dios que obra y una imagen de su bondad. De nuevo, ¿qué diferencia entre un Isaac o un Jacob? Las imágenes que ellos nos dan de Dios, que más que imágenes, los retiro. Son narraciones del obrar de Dios. Tenían su palabra cuando Dios les dice algo. Tú serás padre de multitud. Pero después no hay imagen, hay el obrar de Dios. Pues fijaos lo que era esta forma de ver a Dios, a un Dios muy misterioso, por parte de Isaac o de Jacob con sus sueños. Y de pronto, este versículo, porque ella es un brillo de la luz eterna. Dios
como sabiduría, y la sabiduría como luz, como brillo de luz eterna. Visto desde el cristianismo, porque visto desde aquella mentalidad judía, todo estaba en el Dios uno, la luz eterna y el brillo de esa luz eterna. Pero visto desde el cristianismo, Dios Padre como luz eterna, de la que sale otro brillo, que es la sabiduría. Y añade en la siguiente línea, refiriéndose a ella, a la sabiduría, un espejo sin mancha del Dios que obra. La segunda persona es un espejo. Dice sin mancha porque había espejos que estaban más manchados, eran más imperfectos, Este espejo es perfecto, porque es inmaterial. El autor nos está diciendo es inmaterial, no es un espejo material. Y esa sabiduría es un espejo del Dios que obra. Refleja perfectamente su imagen. Pero es solo una imagen. Bueno, ya he dicho que ella es un brillo de la luz eterna. Su imagen es luz. Y añade la tercera cosa en este versículo. Y una imagen de su bondad. Eikon es la palabra griega que se usa. Aquí antes hablaba de la importancia de estos textos para el Nuevo Testamento. De la luz es evidente, aparece Dios como luz. Pero la palabra eikon también, imagen. En Colosenses 1:15 escribirá San Pablo, hablando de Jesucristo. Él es el eikon, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eikon. Fijaos la insistencia de aquellos rabinos judíos diciendo no podemos hacer imagen de Dios, no podemos hacer imagen de Dios, ninguna imagen lícita hay de Dios, porque Dios la ha prohibido. Y de pronto dicen sí, estos hombres, pero la sabiduría es imagen de su bondad. Y San Pablo dirá, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo que está diciendo en el fondo es, Jesucristo es la Sofía. Y San Juan lo dirá así de claro en su prólogo. Fijaos cómo está todo conectado, todo conectado, todo está entrelazado, todo es un tapiz en que este lo viene por aquí y este le cruza y este de aquí también. San Pablo, Él es imagen del Dios invisible. Él es imagen del Dios invisible. Diréis, ¿Jesucristo encarnado? Sí. Pero ojo, ya antes, la segunda persona, esa Sofía, lo era. Imagen de su bondad, eikon de su bondad. La segunda persona es imagen del Padre. Jesucristo, haciéndose visible, nos da una imagen también del Padre. ¿Cómo será el carácter del Padre? ¿Cómo será el pensamiento del Padre? Sus sentimientos, su bondad. Pues para comprender lo que es la primera persona, tenemos a ese eikon que es Jesucristo. Pero ¿por qué Jesucristo es imagen? Porque el espíritu que hay dentro, aquí lo había dicho el libro de la sabiduría, es imagen de su bondad.
Claro, esto vale para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gusta de ocultarse. El Espíritu Santo siempre gusta de estar en un segundo plano. Pero el Espíritu Santo no es acaso imagen, eikon, de la sabiduría, de Sofía. Sí, sí, sí. Lo es. Y si la segunda persona era imagen de la bondad de la primera, el Espíritu Santo es imagen de su bondad. Y cojamos todos los versículos. Esa imagen o reflejo, o espejo sin mancha, o emanación pura de la luz eterna, que también es el Hijo, del Dios que obra, que también es el Hijo, de la bondad de Dios, que también es el Hijo. Aquí hablándonos del Hijo, leído desde el Nuevo Testamento, también nos está hablando del Espíritu Santo. También. La importancia, por lo tanto, del Evangelio. La importancia del Evangelio, porque son las palabras y acciones del que es la imagen de ese Dios invisible. La importancia de que sea conocido el Evangelio, meditado, de escuchar la predicación, porque en esas palabras está reflejado la luz de la eterna luz, el brillo de la eterna luz, que es el Hijo. Ya sé que son solo palabras, qué cosa tan pequeña frente a la emanación infinita que es el Hijo. Ya sé, palabras escritas sobre papel, tinta negra sobre el papel. Pero esas pobres y humildes palabras, esos caracteres, son la imagen, con palabras, de esa emanación que es imagen de la bondad de Dios Padre. ¿Qué importancia tiene el Evangelio? ¿Qué importancia? Y aquí se dice que Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De las cosas que surgieron de Dios, Él es el primogénito. Es verdad que el resto de cosas surgirán ya no como emanación del Padre, sino como acto libre del Dios que obra. Pero lo primero que surge del Padre es la segunda persona. Y por lo tanto, encarnado, podemos decir que Él es el primogénito de toda la creación. Es lo primero que surge del Padre, pero al encarnarse toma una naturaleza creada, una materia creada. Pues bien, siendo parte por su cuerpo de esa naturaleza que ha creado Dios, Jesucristo es el primogénito. Como en una casa, que dice, sí, aquí hay objetos, está la casa, el suelo, siervos, mulas, el corral, y este es el primogénito. Jesucristo es el primogénito. Está en la casa como el Hijo primero del Padre. No solo primero si leemos a San Pablo, veremos que es de una naturaleza distinta. La divina. Aunque en su naturaleza humana, Él es el primogénito.
En cuanto a hombre, y es verdadero hombre, sí, pero Él es el primogénito. Él es el Hijo del Padre Celestial que ha creado a los hombres. Con lo cual, por eso se insistirá en San Pablo en el primogénito de toda la creación. No dice solo de los humanos. Él está en su casa, que es este mundo, como lo estaría el heredero. Es impresionante que esa emanación pura haya entrado en la casa material como primogénito, como hermano al que se puede tocar, con el que se puede comer en la mesa. La cosa más inmaterial, espiritual, luz, se ha vuelto completamente material sin dejar de ser espiritual, ni luz, ni emanación. Voy a acabar aquí, porque podríamos hablar, y lo hablaré en otro sermón, de cómo este tapiz sigue extendiéndose, porque el tema de la primogenitura de Jesucristo es otro tema en el que San Pablo va a insistir varias veces. Lo maravilloso es ver cómo la representación mental que tenían los judíos de Dios ha ido evolucionando. Desde las cosas más tangibles y antropomórficas a esto. Y cómo estos textos estaban en la mentalidad judía, porque San Juan y San Pablo van a citar a veces las mismas palabras. Aunque bueno, San Juan cambia una, Sofía por logos, que es más adecuada, porque Sofía era más aceptable para los judíos antes de Cristo, logos ya es la Santísima Trinidad. Una cosa más, antes de acabar, con esto acabo. No hay ningún problema en que en nuestra oración siempre hablemos con Dios, nos refiramos a Dios, pero a veces sería bueno por hacer un esfuerzo en recordar que ese Dios nos ha dicho que es trino. Y por llevar a la oración estos textos, Señor, dame a entender cómo puedo yo tener una relación más personal con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Insisto, no hay que tener escrúpulo. Si os dirigís a Dios, es Dios. Pero es bueno hacer un esfuerzo por una relación personal con cada una de las personas. Y estos textos bíblicos y otros nos ayudan, aunque sea bajo la imagen de la luz, de las emanaciones, del espejo sin mancha, y otros textos que vamos a leer en la próxima charla, a ese amor a la Trinidad. Y de nuevo, tampoco esto es un pastel que haya que cortar en 3 partes iguales. Si hay temporadas que te apetece más hablar con el Espíritu Santo, pues habla más con el Espíritu Santo. Otras temporadas te apetece más hablar con el Hijo, pues con el Hijo. Otras temporadas con el Padre. No hay ningún problema. No hay envidias entre ellos. No tiene que ser todo matemáticamente exacto. Según tu devoción, tu fervor, a veces uno se siente más inclinado a hablar con uno que con otro. A veces con los 3. A veces Dios uno. Nada más. Voy a acabar con la recitación de los 2 versículos que hemos estado meditando, para oírlos como música de una sola vez. Sabiduría 7, 25, 26. Porque ella, la sabiduría, es el aliento del poder de Dios y una pura emanación de la gloria del Altísimo. Nada manchado puede entrar en ella.
porque ella es un brillo de la luz eterna, un espejo sin mancha del Dios que obra y una imagen de su bondad. Santísima Trinidad, por favor, ayúdanos, inspíranos, protégenos. Amén. Nosotros que hemos creído lo que nos contaron Abraham, Isaac y Jacob, lo que nos contaron los profetas, que oramos con los textos de David y Salomón, creemos en esta verdad de que ese Dios nos ha manifestado su más íntima esencia, una esencia que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de las huestes. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Amén.